Estás escuchando Indomable. Soy la doctora Virginia Lacayo, feminista, coach certificada de mindset y liderazgo, y en esta temporada aprenderás cómo manejar tu mente y tus emociones, expandir tu conciencia y liberarte de los condicionamientos sociales que limitan tu crecimiento y tu potencial de impacto. Es neurociencia, feminismo y pensamiento sistémico aplicado a la justicia social y al desarrollo personal. Hola mi gente linda, estamos de nuevo con otro episodio de Indomable y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la relación entre el ego y el liderazgo y cómo nuestro ego, que todas las personas tenemos, afecta de una manera u otra nuestro estilo de liderazgo. Y para tener esta conversación todavía mucho más interesante y con una diversidad de perspectivas, le pedí a Wendy Matamoros que nos invitara en esta conversación. Wendy ya estuvo con nosotras en episodios anteriores, es una persona que ha tenido roles de liderazgo en distintos espacios y se maneja entre líderes también. Y sobre todo es una practicante budista y por tanto es una persona que ha tenido la oportunidad y que ha buscado las oportunidades de reflexionar muchísimo sobre el concepto del ego, sobre la mente, sobre cómo funcionamos, sobre cómo el ego precisamente afecta nuestro comportamiento y nuestra visión de la vida. Entonces me pareció una perspectiva súper, súper interesante de traer esta mesa. Así que bienvenida Wendy de nuevo a Indomable. Gracias por estar aquí. Gracias, Vir. Súper contenta y retada también de que podamos traer este tema de conversación porque quizá mueva muchas cosas en nosotras y en las demás personas. Ojalá, esa es la idea. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos como por lo primero, por lo básico, ¿verdad? Que es definiendo. Vos tenés desde tus prácticas espirituales, ¿cómo definirías el ego? ¿Cómo se define el ego desde esa práctica? Ok, voy a tratar de situarlo. Viene siendo como ese cosquilleo, esa necesidad, ese nerviosismo de que todo tiene que ver conmigo y se centra en mí. De que, por ejemplo, me genera angustia situaciones en donde tengo las de perder, en donde estoy recibiendo críticas, en donde no necesariamente mi reputación está de buena manera, en donde estoy experimentando situaciones aflictivas porque lo que realmente quiero es recibir las alabanzas, recibir los premios, tener a las personas y a las cosas que quiero. Es decir, todo tiene que ver conmigo, todo está centrado en mí. Pensamos que todo lo que sucede alrededor gira en torno a nosotros. Entonces, nos ponemos como en el centro del universo, de nuestro drama, de nuestras aspiraciones y nuestros dolores. Y este tipo de vivencia en realidad lo que hace es distanciarnos de los demás, porque nos sentimos separados a los demás. Es como dice la canción, o estoy contigo o estoy sin ti, ¿verdad? Y desde la perspectiva de la psicología y de la neurociencia, yo voy a complementar un poco eso, porque digamos que lo que vos decís es, en parte el ego está ahí para separarnos de los demás, pero esa separación puede ser positiva y puede ser negativa. El punto es que desde una perspectiva más fisiológica y psicológica, el ego es una parte de nuestra mente, de nuestra psiquis que se forma desde que nacemos, o sea, desde que somos bebés. Cuando somos bebés no tenemos conciencia, ¿verdad? Pero muy pronto, después de ser bebés, empezamos, o sea, a los pocos meses, digamos, empezamos a entender de que no somos una extensión, un apéndice de nuestra mamá o de la persona que nos está cuidando. Y esa pequeña conciencia empieza a desarrollarse poco a poco cuando, por ejemplo, la bebé se mira al espejo por primera vez y se reconoce ella y dice, ah, esa soy yo. O cuando giramos nuestra cabeza y nos dirigimos y miramos a la persona cuando escuchamos nuestro nombre. Entonces son esos factores iniciales que hacen que como especie necesitamos ir construyendo una identidad que nos individualiza, es decir, una identidad que nos permite decir esto soy yo y esa sos vos y aquel es él y la otra es ella, ¿verdad? Pero esta soy yo y el ego
es esa construcción que no solo que empieza primero identificando los límites corporales, de decir, mi yo, mi persona termina en el dígito de mis dedos, ¿verdad? O en mi piel, y a partir de ahí ya no soy yo, es el entorno y son otras personas. Comienza ahí, pero después en la medida en que vamos escuchando, en la medida en que vamos creciendo y vamos interactuando con el entorno, nuestro ego lo que nos permite, nos permite, pero además empieza a absorber información sobre lo que somos. Entonces, desde muy chiquitas, por ejemplo, mi ego absorbió la información de que yo soy una niña, que soy mujer. Y con eso, todo lo que eso viene, todo lo que eso implica. Yo me empiezo a identificar como mujer y entonces todas las creencias que existen sobre ser mujer, yo las adopto porque así soy yo mujer, entonces esta también soy yo soy parte de esto. Y en la medida en que vamos creciendo, vamos adquiriendo más creencias, más visiones, más ideas que van construyendo ese sentido de identidad. Entonces el ego realmente es una construcción arbitraria de la identidad que tenemos, o sea que es parte, es nuestra imaginación, agarramos toda esa información, la combinamos y entonces el producto que resultó de una combinación imaginaria de distinta información es lo que consideramos que es nuestra personalidad, que es nuestra identidad. Y hasta ahí realmente no hay nada ni malo ni bueno con eso. El problema, como vos decías, es primero cuando nos aferramos a esa identidad. Y entonces, cuando nos aferramos a esa identidad, empezamos a tener problemas porque no nos permite cambiar. Si nos aferramos a la idea de que yo soy mujer y que como soy mujer, o soy madre, o soy abogada, o soy lo que soy X, llena el blanco, y nos aferramos a ese concepto de identidad, cuando ese elemento que es cambiante, cuando ese elemento que puede desaparecer porque es circunstancial, cuando ese elemento cambia, nos pone a nosotras en una crisis de identidad. Entonces, ¿qué significa? El ego está ahí y creció, o sea, es parte de nuestra psicología, de nuestra psiquis, porque su misión, así de inocente como es el cerebro, su misión es ayudarnos a entender cuál es mi límite, o sea, quién soy yo y qué es el resto, nos permite diferenciarnos en ese sentido, entender las diferencias, entender las similitudes, pero también está ahí para protegernos. Cuando somos chiquitas, cuando somos bebés, por ejemplo, necesitamos identificar cuáles son nuestras carencias, o sea, muy a nivel inconsciente, ¿verdad? Es decir, nos damos cuenta que no nos podemos alimentar solas, nos damos cuenta que no nos podemos proteger solas, entonces que necesitamos a otras personas. Y a partir del cuidado de otras personas y de la aceptación del grupo y etcétera, porque es muy primitivo, o sea, solas nos morimos, ¿verdad? Como criaturas. Pero entonces el ego empieza a desarrollar toda esa información, a acumular esa información como mecanismo de protección. Empieza a tratar, lo que el ego está tratando es de protegernos. Entonces lo que vos decís de que se centre en uno mismo y que todo gira alrededor de uno, mientras más fuerte, mientras más dominante, por decirlo así, es tu ego, como el ego se basa en el miedo, en la ansiedad y en la carencia, entonces mientras más dominante es tu ego, y muy probablemente fue creciendo así porque desde chiquita fuiste escuchando de que no ibas a tener aprobación, que no tenías validación, de que no tenías el cariño, y todo eso alimenta el concepto, la idea que tiene el ego de que te vas a morir. O sea, de que no vas a poder sobrevivir. Entonces, más dominante se vuelve el ego y empezamos a ver el mundo como yo y el mundo. Yo contra el mundo. Y el mundo es en qué medida el mundo me puede servir a mí para mantenerme viva, para protegerme, para darme todas las necesidades emocionales y psicológicas que yo tengo. Y en qué medida el mundo está contra mí. Y en ese momento, cuando no tenemos ese control del ego, es donde la separación se vuelve perjudicial. Como es lo que vos decías, está bien un nivel de separación, está bien distinguir la diferencia, decir, yo soy Virginia, vos sos Wendy, somos personas diferentes. Es importante reconocer eso. Pero cuando mi ego y mi concepto de mí misma me separa de vos,
intencionalmente me separa de vos, como si vos fueras una amenaza para mí, o como si no fuera suficiente, o como si vos no vas a satisfacer mis necesidades y por tanto sos menos útil para mí. Ahí es donde el ego está realmente tomando control sobre tu comportamiento. Y ahí es donde Quisiera, puede empezar a dar problemas. sí, quisiera retomar dos cosas. Una cosa que dijiste y otra que quisiera agregar con respecto a esto. Y es cuando hablabas de la construcción, ¿verdad? Que tiene que ver con esa construcción social. Y ahí quisiera agregar de que el punto o el problema no está en lo que vemos fuera de nosotros, sino la relación que establecemos con lo que está fuera de nosotros. En este sentido, el ego, el egocentrismo, desde donde yo lo veo y lo practico, tiene que ver mucho también con aquello que determina mi valor. Es decir, si no tengo un observador externo a mí que me dé valor, que me dé reconocimiento, que me dé sentido, entonces yo no existo, ¿ya? Entonces, el vínculo y las relaciones las empezamos, por decirlo así, a desvirtuar, en donde el factor que nos une es de una u otra manera esa necesidad de sobresalir, donde necesito ser exitoso, exitosa, exitose, y para tener ese éxito, y como lo hemos aprendido además culturalmente y más desde nuestros lados acá en Occidente, es para que haya alguien de éxito o exitoso tiene que haber alguien abajo, porque siempre hay un parámetro de comparación, ¿verdad? Me comparo con el que va o la persona que va delante de mí, entonces lo veo como el reto, y lo que me mueve son emociones de envidia, de anhelar lo que ella tiene o él tiene o esa persona tiene, y me lo pongo como una meta bastante corrosiva internamente. Cuando hay alguien que va detrás de nosotros, lo despreciamos, lo menospreciamos, lo vemos inferior. Cuando tenemos a alguien a nuestra par, es mi competencia. Entonces, también está integrado por, desde mi punto de vista, pues antivalores, en donde te ponen a yo necesito sobresalir más que la otra persona. Yo necesito superar a la otra persona. Si uno habla alto, yo tengo que hablar más fuerte para que se me escuche. Si una se mira hermosa, yo me tengo que ver todavía más hermosa, porque en la medida que yo sobresalga por aquellas cosas que ya vienen de mí o en mí o que he logrado en mi vida, si esas cosas no se mantienen en alto, mi valor como persona deja de ser. Mi existencia como persona es menor. Entonces es una lucha constante, y esto se convierte también, esta idea, estas creencias, también se convierten, desde mi punto de vista, en factores que marcan muy negativamente los liderazgos, porque es algo que está bien presente en muchos de los actuales liderazgos. Y hablando de liderazgo, entonces hablemos sobre cómo identificar, cómo definir vos el liderazgo, pero sobre todo, cómo los estilos de liderazgo occidentales están muy permeados por un ego mal manejado. Y yo insisto en el hecho de que el ego como tal no es negativo, está un ego mal manejado y un ego bien manejado. Hay egos que son positivos. Pero yo quisiera diferenciar ahí. Tengo un punto de vista un poco distinto al tuyo. Ujú. Una cosa es el ego y otra cosa es tu autoestima. Y el ego va absolutamente en contra de tu autoestima. Si vos estás bien con vos misma, si vos encontrás el sentido de tu ser en vos misma, encontrás el valor de tu ser en vos misma, si descubrís que no sos la carrera que estudiaste, si descubrís que no sos las posesiones que tenés, si descubrís que no sos la belleza física que en este momento tenés, o la pareja que te acompaña, o el reconocimiento público, sino que sos vos y tu valor está en vos por simplemente existir y ser, y todos los factores externos no te condicionan, y cultivás un amor propio, una compasión, un vínculo sano con vos misma, no vas a necesitar competir. Y el egocentrismo y el ego es todo lo opuesto. Como todo eso está vacío adentro, busca llenarlo afuera. Entonces, en ese sentido, sí tengo un punto de vista un tanto distinto al tuyo, en donde para mí el ego tiene que ver con todo eso que la autoestima verdaderamente cultivada no te da. O sea, Yo creo que no estamos en contradicción, Wendy. O sea, yo creo que estamos hablando la diferencia entre egocentrismo y ego. O sea, el egocentrismo es
centrar el mundo y la vida central alrededor de mí y mi ego y mi concepto de quién soy yo. Y en efecto, cuando estamos obsesionados sobre la aprobación y la visibilidad y la admiración y los conceptos de éxito, etcétera, que adoptamos del exterior, y eso es lo que rige nuestro comportamiento y nuestra identidad, es un comportamiento egocéntrico, Así es, centrado en el ego. así es. Pero si vemos el ego como una parte natural de la mente y de la Ujú, psiquis, y el ujú. ego es simplemente la definición de Pasión. la identidad, yo puedo identificarme, como vos decís, yo puedo definir mi identidad no en base a elementos externos, puedo Así es. definir mi identidad en base a relaciones, puedo definir, pero yo soy Virginia y digamos que mi identidad en la medida en que trabajo en este tema, ¿verdad? Se ha vuelto más humilde, más compasiva, más empática, más parte del ego, de un ego sano, es de mirarte hacia adentro y decir, ok, ¿quién soy yo? ¿Qué elementos me constituyen? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿En qué puedo aportar? ¿Y en qué cosas no me gustan de mi personalidad? Eso es el ego. Ese reconocimiento es también el ego, es decir, un ego sano es aquella persona una persona que tiene un ego sano es aquella persona que logra apreciarse por lo que tiene como persona que contribuir a la humanidad y no por lo que tiene externamente, incluyendo la validación y aprobación y el favor, digamos, de las personas externas. Pero no deja de ser el ego, porque el ego es la definición de la identidad, de la personalidad, y no podemos evitarlo. O sea, todas tenemos una definición de identidad, incluso cuando nos identificamos a un nivel mucho más avanzado de conciencia, nos identificamos como parte del todo y somos parte de, o sea, todo está vinculado, todo está, el árbol está muy vinculado con la tierra, con el aire, con la nube, con la lluvia, con las piedras, con las personas, con los animales. No deja de ser un árbol y los animales y la piedra o sea, hay alguna distinción a nivel sistémico, digamos, de cada uno de esos factores, aunque seamos interdependientes. Como personas, si tenés un ego saludable, un ego sano, no egocéntrico, sino sano, vos podés definir tu identidad a partir de otros factores que no sean egocentristas, que no sean los factores externos que a la mayor parte de las personas no definen. O sea, en fin, no necesitamos estar de acuerdo, pero son perspectivas sobre lo que puede ser el Sí, sí, ego sí, y sí. quien nos No está es, no es escuchando. contradictorio, no es contradictorio. Pienso de que si tal vez si sacamos la palabra de la ecuación, lo que estamos diciendo es en común, es muy común. Y porque además esa mirada no sana de cómo nos vinculamos con ese ego también solidifica nuestra identidad, como vos decías, genera un avatar fijo y la verdad, nada es fijo. La Virginia de hoy no es la misma que hace muchos años, hasta a nivel celular no somos las mismas, ¿verdad? Vamos mudando piel, vamos mudando emociones, vamos mudando todo. Entonces, abrirnos a la posibilidad del cambio es una riqueza que ese egocentrismo nos quiere limitar, nos quiere arrebatar el regalo de poder cambiar y transformarnos. Absolutamente. Y una de las razones es porque su rol es protegernos. Y obviamente trata de tener control sobre nosotros, control sobre entornos, control sobre las otras personas. Por eso mucho el egocentrismo se convierte, o sea, se traduce en comportamientos dominantes y controladores y manipuladores y de otro tipo, porque lo que trata es controlar. Y desafortunadamente, cuando estamos obsesionados sobre el control, por miedo, porque la necesidad de control es únicamente una respuesta al miedo y una Así respuesta es, al miedo a la incertidumbre y al miedo al cambio, no nos va a dejar cambiar, porque va a así decir, es. no, la única forma de tener todo controlado es que vos seas quien crees que sos y no cambies. Y eso Ujú. no solo es contra natura, porque como vos bien decís, yo no soy la Virginia que era a los 5 años, ni la que era a los 15, ni la que era a los 21. O sea, soy muy distinta en muchos aspectos. Mantengo la base, lo más básico de mi identidad, que tiene que ver con mis valores y que tiene que ver con algunos comportamientos consistentes, pero todo el resto ha cambiado un montón y darme la oportunidad de cambiar es soltar ese control. Y también quisiera traer acá algo que es muy marcado en el egocentrismo
Voy a usar esa palabra porque es con la que yo me siento más cómoda y vos ya lo dijiste. El ego es el punto base y el egocentrismo es la expresión concreta de ese ego en nuestra vivencia, ¿verdad? Y efectivamente, así es como yo lo creo y yo lo practico también. Y en ese sentido, el egocentrismo tiende a ponernos las cosas en polaridades, en lo binario, o lo bueno o lo malo, o vos o yo. Y esa capa de grises se diluye de tal forma que nos hace ver las cosas de una manera tan parcial y tan radical que no nos permite identificar ni apreciar otras perspectivas. Y también son pistas para que empecemos a observarnos, porque aquí creo yo que parte de esta conversación es que más que poner la mirada hacia afuera para ver si las personas que conocemos, ajá, es un buen líder o es una buena líder, en vez de ver hacia afuera, tirarnos la mirada hacia adentro, porque también vale la pena que nos como vos misma dijiste inicialmente, cuando habla, ¿qué es eso de liderazgo? Pues solamente cuando tenés un cargo determinado en un tipo de corporación o institución determinada, que sos líder o no, desde tu manejo en tu vida cotidiana, en tu casa, ¿qué significa ser ese liderazgo, verdad? Entonces sí vale la pena traer la mirada para adentro y viene siendo también mi invitación, antes de poner algo que nos sale muy cómodo, poner la mirada hacia afuera y ver a las otras personas. Así es, y me gustaría que habláramos de liderazgo, Wendy, si nos podemos enfocar, porque es muy fácil criticar el egocentrismo que Ujú, vemos en líderes que son, digamos, en puestos oficiales de liderazgo, ¿me entiendes? De jefatura, de ujú, poder, y normalmente pensamos en el líder egocéntrico, entonces pensamos normalmente en hombres y blancos y mayores y tal, que son dominantes, que son muy el líder corporativo, digamos. Pero ujú. me gustaría de que habláramos sobre el estilos de liderazgo benevolente, o sea, que por lo menos son bien intencionados, el estilo de liderazgo de personas que Ujú, realmente quieren ser pluralistas, que quieren ser democráticas, que a lo mejor son las activistas, ¿me entendés? A lo mejor son líderes de los movimientos sociales, a lo mejor, o sea, que vos decís, no, esa persona no es egocéntrica porque es altruista, porque realmente está luchando por las causas sociales. Y creo que es importante que hagamos una reflexión sobre eso. Incluso dentro de una empresa o una organización, ese líder que se considera benevolente, ¿me entendés? Que se considera que cuida a sus colaboradoras o sus colaboradores. De todas maneras, todas tenemos una manifestación del ego. Y si ese ego está mal así es, manejado, se va a manifestar. Aunque tengamos buenas intenciones, se va a manifestar en nuestro estilo de liderazgo. así Entonces, es. me gustaría que de pronto pudieras ayudarme a identificar algunas formas en las que un ego mal manejado, egocéntrico, se manifiesta en liderazgos que aparentemente o que de manera inconsciente o que pretenden con buenas intenciones ser un liderazgo democrático y pluralista, pero aún Ujú, así hay un ego que se manifiesta. ¿Qué ujú. tipo de expresiones podríamos identificar? Y digo esto para que las personas que nos están oyendo que digan, no, pero yo soy una buena líder, yo soy una líder, no soy arrogante ni patana ni tal. Decir, ojo, hay otro tipo de comportamientos que a lo mejor vale la pena que pongas atención porque eso puede significar de que tu ego está teniendo más control que tu buena conciencia sobre tu comportamiento. Es interesante porque he estado, he tenido, he trabajado en distintos mundos, ¿verdad? He trabajado en el mundo empresarial, en el mundo corporativo y también he trabajado en el mundo del cambio social. Y hay factores que son comunes. Hay factores que lo puedes encontrar muy común en un gerente, hombre, de un cargo alto, al igual que a una mujer, en proyectos de cambio, de cambio social y transformación. Y tanto la etiqueta de lo malo y como también te das cuenta de que quien no debería de reproducir un estereotipo es todo lo opuesto de lo que vos te imaginás, ¿verdad? Sí te puedo decir de que creo yo que desde lo que yo pude observar a lo largo de mis años, algo común es el sentido de amenaza. El sentido de amenaza en cuanto a si vos reconoces que no lo sabes o si vos reconoces que te equivocaste o que otra persona lo puede decir y hacer mejor, eso amenaza tu valor.
y eso te va a hacer menos creíble y valioso como líder. Y eso significa que vas a tener menos reconocimiento, menos aprecio, puedes correr el riesgo de perder tu empleo y empezás a reaccionar como la persona de la época de las cavernas que ve al gran tigre de Bengala que lo va a atacar. Entonces necesita reaccionar. Y eso significa que cuando ve a las personas o el talento de otras personas que está surgiendo, busca la manera de aplacarlo, busca la manera de hacerle sentir de que no es suficiente, que no se debe meter o que no es su lugar. Ya entonces lo que busca, como lo que tiene es una debilidad en su autoestima, su mecanismo de defensa es opacar y enterrar la autoestima de la otra persona para no sentirse por debajo. Eso así en términos muy generales y lo pude ver en un extremo y en el otro. Otro componente que veo es la arrogancia, pero cuando situamos la palabra arrogancia, porque te pueden decir, no, yo no soy arrogante, ajá, pero si consideras, no, es que de este tema o de esta categoría o de este ámbito, yo soy la experta, tengo 20 años de experiencia, estudié en tal universidad, yo me he rodeado y he hablado con tales personas, yo he dado conferencias con estos seres, yo me he vinculado con ellos, ¿cómo vos me vas a venir a decir algo a mí? Por favor, ubícate. Entonces, decime, ¿me podés explicar de una forma distinta lo que es la arrogancia? ¿Por qué pensás que una persona que no ha tenido tu nivel de experiencia, ni ha estudiado en la universidad que estudiaste, ni se ha vinculado con las personas que te has vinculado, por qué pensás que esa persona no es capaz de traer una mirada distinta, una perspectiva nueva, que incluso te va a poder permitir aprender y crecer? También este tipo de personas piensan que solo pueden aprender y crecer a través de alguien que está más arriba de ellos, pero nunca alguien que está a su par o alguien que está, entre comillas, atrás, ¿verdad? Entonces, sí te puedo decir que esos son algunos rasgos. Otros rasgos que he podido identificar es el menosprecio, ¿sabes? Y lo he visto tanto a nivel en los distintos mundos, el menosprecio de las voces y el menosprecio de las ideas, o pensar de que solo tu forma de hacer las cosas es la forma correcta de hacer las cosas y no reconocer que cada persona tiene su manera distinta de hacer las cosas y que tu manera de hacer las cosas no es la única ni es la mejor, es distinto. Y yo podría sumar algunas otras que parecen también muy inocentes, o sea, y sin embargo son una manifestación de un ego mal manejado. Es cuando nos sentimos víctimas de todo lo que nos sucede. O cuando culpamos al entorno, al contexto, a los eventos o a otras personas de las cosas que nos suceden. Y eso es egocentrismo, porque es asumir de que el mundo está ahí para nosotras, para Exacto. atacarnos o para llenarnos de bendiciones o para satisfacer nuestras necesidades, pero que está siempre ahí. Y eso sucede también con personas que están todo el tiempo pensando o en el pasado y lamentándose y revolcándose y por qué esto pasó y esto no debía haberme pasado y esto fue injusto y tal, o pensando constantemente preocupadas en el futuro por algo que no ha pasado todavía y están asumiendo de que va a pasar y que es negativo. Parece mentira, pero las personas que estamos obsesionadas con tanto el pasado como el futuro en aspecto, desde una perspectiva negativa, son personas que están siendo manejadas por su ego, porque en otras palabras es manejado por su miedo, por sus Así miedos. es. Lo mismo, personas que, por ejemplo, como es un tema de control, o sea, que necesito controlarlo para Así estar es. segura, ¿verdad? Es un tema de control. Cuando no aceptamos a las otras personas y tratamos de cambiarla, dizque por el bien de esa persona, ¿verdad? Mira, es que vos deberías ser, es que vos deberías hacer, es que todos los consejos no solicitados, todas las recomendaciones, todas las formas de manipulación, consciente o inconscientemente, que utilizamos para que esa persona se parezca más a la persona que nosotros creemos que debería ser. Esa es otra manifestación del ego, que lo vemos en el liderazgo cuando queremos formar, entre comillas, a las personas que están trabajando con nosotras para que sean como nosotras. Es una manifestación del ego porque asumimos de que nosotras somos el modelo, ¿verdad? Hay ¿Puedo, otra. Ujú. puedo agregar algo ahí, Vir? Y es con algo que dijiste. Cuando estamos muy dominadas por nuestro ego, buscamos las respuestas siempre afuera. ¿Qué está haciendo la persona? ¿Qué no hizo o qué hizo? ¿Qué sucedió o dejó de suceder?
pero casi nunca tiramos la pregunta para adentro. ¿Y qué tal si yo? ¿Y cuál ha sido mi responsabilidad o mi corresponsabilidad en esto? ¿Por qué esto me está afectando tanto, me está moviendo tanto? O sea, el egocentrismo nos hace poner todo hacia afuera, porque somos víctimas de las circunstancias y de las personas, y porque el mundo está siendo injusto con nosotros, porque no me aprecia, porque me maltrata, porque no valora los sacrificios que yo he hecho, todo lo que he dejado. Entonces es verdaderamente víctima, además te pones como víctima y sacas toda tu artillería para mover una tremenda telenovela a tu alrededor. Porque al final necesitas ser siempre el centro de la atención. Y muy parecido al concepto de víctima también está el concepto de salvadora o de Exacto. salvador. O sea, y es aquella persona, por ejemplo, perfeccionista, la persona que tiene que hacer las cosas perfectas, porque en el fondo el perfeccionismo es simple, no es la gana de hacer mejor, es simplemente el miedo a el rechazo, a la crítica, lo que sea, ¿verdad? Entonces, las personas perfeccionistas, las personas que no saben delegar, que no saben distribuir el poder, que no delegan la toma de decisiones, que tienen que tomar todas las decisiones y estar presente en todo, es una manifestación de un ego mal manejado, porque es una respuesta del miedo. Las personas, por ejemplo, hablando de salvadoras, las personas que hacen todo en tu lugar, no, no, déjame, yo lo voy a hacer. O si querés que algo se haga bien, entonces más vale que lo haga vos, dice el dicho, ¿verdad? Ese tipo de manifestaciones donde yo soy la que hago todo, yo siempre estoy salvando a la gente, yo siempre soy la que estoy cuidando a todo el mundo, yo sé más, yo sé mejor, es mejor que lo haga yo si quiero que se haga bien. Todo eso son manifestaciones del ego que pareciera que son buenas, o sea, que actúas con buena voluntad, que lo que querés es ayudar, que lo que querés es salvar a alguien, pero en realidad son solo manifestaciones del ego. Es tu ego tratando de hacerte sentir de que tenés valor y que sos útil y que te necesitan, porque entonces eso es lo que te da valor social. Entonces, digamos, si esas son algunas de las expresiones que todas hemos pecado, porque todas tenemos un ego y muchas veces nuestro ego ha sido mal manejado, incluso aquellas personas que trabajamos mucho en este tema y que tomamos conciencia y que trabajamos en nuestro nivel de conciencia y en entender esto y en manejar nuestro ego de una manera saludable, nos pasa, porque el ego es una respuesta instintiva, natural al miedo a la incertidumbre, al miedo al rechazo, al miedo al abandono. O sea, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo protector. Lo que necesitamos es hacerle entender a esa parte de nuestra mente, y ahí es donde es manejar nuestra mente, es hacerle entender a esa parte de nuestra mente que la amenaza no es real. No nos vamos a morir si alguien nos critica. No significa que seamos menos si no somos iguales a otra persona que admiramos. No significa que no aportamos nada si no todo el mundo nos necesita, etcétera. O sea, es ayudarle a esa parte de nuestra mente a entender de que la amenaza no es real y de que podemos valer muchísimo como seres humanos por el hecho de existir y que por el hecho de existir ya hay mucho que podemos aportar y reconocer eso. Pero entonces, tomando en consideración de que es humano y que nos pasa, las personas que tenemos la mejor voluntad de realmente mirarnos hacia adentro, como decías, y trabajar en eso y ayudarnos a entender cómo funciona nuestro ego y cómo se está manifestando en nuestra vida, cómo se está manifestando en nuestras relaciones y aprendemos, desarrollamos técnicas y habilidades para manejarlo bien, para manejarlo mejor. ¿Cuáles pueden ser los beneficios? O sea, ¿cómo se manifiesta el ego? Porque no lo podemos desaparecer por completo. ¿Cómo podemos aprovechar nuestro ego y manifestar un ego saludable en espacios de liderazgo? O sea, en nuestro rol de líderes. Me encanta lo que dijiste y traigo la frase, ver la oportunidad en la adversidad. Es decir, cuando miramos que esa inquietud, ese malestar se manifiesta, ya sea porque nuestra mente discursiva empieza como chachalaca a decir, mira, ella se quiere ir encima de mí, es que es contra mí, es que yo no estoy luciéndome, o incluso físicamente me empiezo a sentir mal, emociones como el enojo, la cólera, la inseguridad, la envidia me empiezan a rondar. Yo te puedo decir lo que yo hago cuando experimento movimientos de mi propio egocentrismo en diferentes circunstancias y me detengo y digo,
¿qué me está permitiendo este malestar que estoy sintiendo? Ver lo que necesito trabajar en mí. ¿Qué me está diciendo? Estoy sintiéndome insegura. Yo pensaba que la inseguridad ya estaba superada. ¿Por qué esta situación, esta circunstancia, no la interpretación de la circunstancia, porque esta circunstancia está haciendo que la esté interpretando de una manera como si fuese una amenaza para mí? ¿Es realmente una amenaza para mí? ¿Por qué lo veo así? ¿Qué me mueve? ¿Qué cosas de mi propia historia y de mi pasado se están manifestando? Yo pensaba que esto ya lo tenía superado con la terapia, con esto, pero ¿por qué no lo estoy pudiendo hacer? Entonces, en ese momento, lo que yo hago, ¿verdad? No sé, cada persona aplicará lo que considere más conveniente. Primero es aceptar lo que estoy sintiendo, es verlo y decir, ok, ¿cómo lo voy a manejar? Cuando tengo una diferencia con alguien, tratar de no ver a la otra persona como es esa persona en contra de mí, sino hacerme las preguntas de, ¿cuál es la historia de esta persona? ¿Qué puede estar pasando en su propia vida? ¿Qué creencias o circunstancias de su vida la pueden hacer pensar eso sobre mí? Porque lo que esa persona piensa sobre mí es lo que ella piensa sobre mí, no es lo que yo soy. ¿Por qué me está incomodando tanto? ¿Qué tanto de lo que me dice creo? Entonces, sí, yo te puedo decir de que estar para adentro implica tener una apertura consciente a verdaderamente incomodarte en todo momento y asumir la responsabilidad de lo que pienso, siento e interpreto de lo que está pasando y cómo me relaciono con lo que está pasando. Es decir, el problema no está afuera. O sea, yo soy el otro componente para que algo cambie, para bien o para mal. Entonces, ¿qué está en mí? Es lo primero que yo hago. Me parece, me parece, o sea, vos, todo lo que dijiste resume un montón de cosas. O sea, ahí esa es la base, la filosofía detrás de un montón de comportamientos que una persona líder, formal o informal, pero que una persona líder puede desarrollar cuando logra manejar su mente y por tanto logra manejar su ego y con su ego sus emociones. O sea, la primera, como vos decís, es una capacidad de regular las emociones que vos tenés, de manejarlas de manera bien, de aprender de ellas, pero también de tomar decisiones de manera consciente de qué es lo que querés sentir y por qué querés sentir lo que querés sentir y cómo querés actuar en determinada situación. Pero a otros niveles, digamos, más pragmáticos, por decirlo así, otros de los beneficios de una persona que logra manejar su ego es reducir el nivel de perfeccionismo, porque ya no necesitas creer que tenés que ser perfecta para ser aceptada y para sentir que puedes contribuir. Entonces, imagínate la cantidad de producción, la cantidad de aporte en valor que estaríamos dando al mundo si no nos limitáramos tanto por el miedo al que dirán. Realmente tendríamos la capacidad de contribuir muchísimo más de lo que realmente tenemos para contribuir. Entonces reduciría muchísimo el nivel de perfeccionismo, reduciría con eso muchísimo el nivel de procrastinación también, porque procrastinamos por miedo a no ser suficiente, a ser criticados, etcétera. Entonces no nos atrevemos a hacer lo que pensamos que deberíamos hacer. Nos permitiría también, como vos decís, desarrollar no solo, no solo una escucha activa, porque realmente, si realmente pensamos de que no somos mejor que la otra persona, entonces nuestra curiosidad es más auténtica, porque realmente queremos aprender, desarrollamos esa mentalidad, vos decías, de aprendizaje, esa mentalidad de principiante, donde yo sé lo que yo sé y lo que yo soy, pero no puedo saber lo que otras personas, toda la sabiduría y el conocimiento y la experiencia que otras personas tienen. Entonces desarrollo capacidad de escucha activa, desarrollo empatía, desarrollo más humildad. Eh, puedo además como líder tener la capacidad de empoderar a otras personas, porque ya vos decías antes, ¿verdad? Mi liderazgo no está en riesgo, mi valor no está en riesgo cuando otras personas
se empoderan y cuando otras personas aumentan su nivel de liderazgo. Al contrario, o sea, más es más en ese sentido. Somos más capaces de delegar, de compartir información y poder, porque no es una amenaza, de descentralizar también las cosas, de apreciar la inteligencia y la creatividad que hay en el colectivo y no asumir, y además nos quita la presión de pensar que tenemos que tener todas las respuestas y que tenemos que tener siempre la razón. Entonces hay muchísimas ventajas de poder realmente manejar el ego, pero así sea la más egoísta, porque el ego siempre va a pensar, el ego de cualquier forma está ahí para protegernos y para ayudarnos a sobrevivir y hacernos sentir bien. Entonces, de la manera más egoísta, lograr manejar nuestro ego nos va a reducir los niveles de miedo, los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, nos va a hacer sentir mucho mejor con nosotras mismas, nos va a hacer sentir emociones mucho más positivas en general, no solo hacia nosotras y en relación a nosotras, pero en relación a las demás personas, en relación al mundo, en relación a la vida. O sea, el ego está ahí para mantenerte en miedo, para mantenerte a la defensiva y para mantenerte agresiva en términos generales, porque está tratando de protegerte y esas son las 3 tácticas. Si vos reducís y lográs manejar tu mente para que distinguir los miedos o las amenazas reales de las imaginarias y lográs manejar tu ego, mucho de su sufrimiento se elimina. Yo quisiera agregar ahí también algunas cosas de que ese egocentrismo va en contra de un principio de la vida y de la existencia como tal, y es la colaboración. Vos lo decías inicialmente. O sea, no puede existir vida ni se sostiene vida sin la colaboración de una infinidad de actores confluyendo simultáneamente. Y en términos de trabajo de equipo, en términos de liderazgo, vos no sos vos en tu isla, no sos el rey en ese planeta del principito que habla para él solo y se dirige para él solo, teniendo un mundo basado en su propio ego y su propio ego se divide en varias personalidades para servirle. No, eso no es así. Cuando lideras, cuando estás en un espacio con otras personas y te dispones a servir. Yo tengo algo que es un mantra de verdad en mi práctica y de verdad lo incorporo porque es un polo a tierra en mi vida y es decir, yo quiero ser una contribución. Desde ese momento te salís de vos como el centro. Cuando vos contribuís, sos parte de un todo, en donde tenés un aporte particular, pero no es más ni menos valioso que los otros aportes, ¿verdad? Entonces te dispones de una forma a, por ejemplo, desarrollar no solamente una escucha activa, sino también una escucha compasiva y también una escucha bondadosa, una escucha compasiva para poder tratar de entender cuando estás escuchando a esa persona, donde quizá no estás gestionando bien sus palabras o su tono, y si soltás un poco esa reactividad automática de nuestro ego, de decir, me está atacando a mí, y tratamos de entender qué cosa está moviendo en esta persona tanto sufrimiento para poder expresarse con tanta frustración o enojo y sentirse tan mal. Y venirte a pensar, esa persona, al igual que yo, queremos sentirnos bien, queremos ser felices. Entonces, cuando sacas de la ecuación, me está atacando a mí, y lo ponemos como esa persona está reflejando muchas frustraciones de ella misma a través de mí, la escuchas de otra manera y por lo tanto vas a hablarle de otra manera. Y no es volverse en un rifirrafa, en un ping-pong de quién tiene la razón, sino de decir al menos, por muy fuerte que sea el tono, entiendo que te sentís mal. Con el hecho mismo de arrancar validando lo que la otra persona siente sin menospreciarla o atacarla, te lo juro que eso disminuye tremendamente el tono de la conversación y nos pone en otra dimensión, ¿verdad? Y mueve a un liderazgo distinto. No es un liderazgo que va a andar chineando, porque hay gente que dice, ay, vas a andar como la mamita. No, pero cuando tenemos personas a nuestro alrededor, pongámonos nosotras mismas, si nosotras no fuéramos la que lideráramos, sino que seguimos a otra persona líder, que le importa lo que yo siento, que le importa lo que yo siento y pienso, que de verdad es una persona dispuesta, que tiene una actitud humilde de decir no lo sé todo y que se regocija, es decir,
se alegra y disfruta el éxito y el brillo de otras personas, o sea, es una energía tan rebosante que es como una vitamina para uno. Entonces, ser vitamina para las otras personas es salir de tu centro y estar para los demás. Creo que es broche de oro para cerrar este episodio. Es decir, en la medida en que, retomando tus palabras, en la medida en que aceptamos lo que somos con humildad, las cosas buenas y las cosas no tan buenas, sabiendo de que siempre las podemos cambiar porque la personalidad está en constante evolución, pero aceptamos lo que somos y nos concentramos en pensar cómo yo puedo aportar desde lo que soy y desde lo que sé, sabiendo de que mis aportes son valiosos, pero que son solamente aportes. ¿Cómo puedo yo aportar a la construcción colectiva de un bien común? Entonces nuestro ego va a estar mucho mejor manejado y nosotras nos vamos a sentir muy bien y el tipo de aportes que vamos a hacer son mucho más valiosos también. Me parece fantástico como mensaje, retomo el eslogan, el lema que tenés y lo recomiendo además, o sea, si todas pensemos en qué pasaría, quién sería yo si mi eslogan, si lo que yo me repito todos los días es mi misión en esta vida es contribuir, así sea solo eso. ¿Quién sería yo? ¿Cómo sería mi comportamiento? ¿Cómo sería mi personalidad? ¿Qué cambiaría en mí? ¿Qué cambiaría en mi entorno si mi misión realmente fuera contribuir? Mil gracias por ese aporte fabuloso. Cerramos con broche de oro. Gracias, Wendy, por esta conversación. Fue sumamente, nosotros no nos vamos al chichat, nos vamos directo a lo hondo, a lo más profundo, llegamos al fondo de todo y me encanta tener este tipo de conversaciones. Mil gracias y desde ya sabes que estás invitada para la próxima. Gracias, Vir. Vale, un abrazo. Si te gusta este podcast, dale like y compartilo con otras personas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en mi comunidad en Substack para recibir directamente en tu correo electrónico nuevos episodios del podcast, herramientas y reflexiones que no publico en ningún otro sitio y que te ayudarán a llevar estos aprendizajes al siguiente nivel. El link está en las notas de cada episodio y en todas mis redes sociales. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.